Y esto es lo que los norteamericanos no consiguen llegar a comprender, que lo único que consiguen es aumentar el precio y hacernos ricos. Sin ellos, cualquier bobo con un camión viejo o una barca agujereada con motor fuera borda podría transportar drogas al norte, y entonces el precio no compensaría el esfuerzo. Pero tal y como están las cosas, hacen falta millones de dólares para mover las drogas, y en consonancia los precios son altísimos. Los norteamericanos se apoderan de un producto que crece literalmente en los árboles y lo transforman en una mercancía valiosa. Sin ellos, la cocaína y la marihuana serían como las naranjas y en lugar de ganar miles de millones pasándolas de contrabando, yo ganaría unos pocos centavos trabajando como un negro en algún campo de California recogiéndolas. Este es un extracto del libro de Don Winslow, El poder del perro. Hoy hablamos de la guerra contra las drogas. Bienvenidos a Fort Apache. Fort Apache. Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos de narcotráfico y de la literatura asociada al narcotráfico. Para ello contamos con 4 invitados. A mi izquierda me acompaña Ramón Espinar, senador por Podemos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Pablo. José Manuel Martín Meden, periodista. Bienvenido una vez más a Fort Apache. Gracias por la invitación. Vuelve al programa después de un tiempo Lola Albiac. Bienvenida una vez más. ¿Cómo estamos? Y cierra la mesa Mauricio Valiente, concejal en el Ayuntamiento de Madrid y abogado especialista en derechos humanos. Muchas gracias por estar aquí. A vosotros. Enseguida empezamos el debate, pero antes, en el punto de mira. Las relaciones entre guerrilla, narcotráfico y política en Latinoamérica conforman un entramado difícil de desenmarañar. La guerra contra la droga, declarada oficialmente por Estados Unidos en los 70, ha servido como mecanismo para una creciente injerencia en determinadas naciones, como en Colombia, Nicaragua, México o Panamá. Según datos de la Oficina de Drogas y Crimen Organizado de Naciones Unidas, esta industria mueve nada más y nada menos que 300.000 millones de dólares al año, lo que la convierte en la mayor industria del mundo. En Fort Apache nos preguntaremos hasta qué punto la lucha contra las drogas es un campo de batalla de conflictos económicos y políticos. Empezamos como siempre en Fort Apache con la regla del minuto. Misma pregunta para los 4 invitados. Hoy una pregunta singular porque vamos a tocar una novela muy especial, una novela que yo creo que marca a todo el que la lee, El poder del perro, de Don Winslow. Empiezo contigo, Ramón. Digamos, ¿qué te dejó esta novela? Bueno, dejarte te deja mal cuerpo. Creo que la clave de la novela es la novela narra toda la historia del negocio del tráfico de drogas, situándose especialmente en la frontera entre México y Estados Unidos. Creo que el momento clave de la novela es cuando Adán Barrera, que es una especie de alter ego del Chapo Guzmán, se da cuenta de que el negocio no es la producción de drogas, sino que el negocio es la frontera entre México y Estados Unidos. Creo que ese es el momento de la novela en el que el autor explica en qué consiste fundamentalmente el negocio de las drogas y cómo el negocio de las drogas interactúa con los gobiernos. Creo que la reflexión por abrir es cómo negocios como el de las drogas están perfectamente insertados en nuestro sistema económico y en nuestro sistema social, aunque sean un tabú en los análisis. Gracias, Ramón. José Manuel. Bueno, yo me quedo del poder del perro con el relato que creo que nunca se ha hecho con tanta claridad en ningún otro libro, sobre lo que fue el origen del tremendo poder que han alcanzado las mafias del narcotráfico en México, y es la complicidad de los gobiernos de Estados Unidos y de México bajo las presidencias de los presidentes Reagan y de la Madrid para aliarse con los narcotraficantes de Colombia, Bolivia y México e introducir 500 toneladas de cocaína en Estados Unidos utilizando aviones de la CIA y bases militares. Esa cocaína es comercializada en Estados Unidos y con el dinero, con el beneficio de ese negocio, se financian, violando la prohibición del Congreso de Estados Unidos, a los contras, la guerrilla que combatía al gobierno sandinista de Nicaragua democráticamente elegido. Ahí está el origen del tremendo poder del narcotráfico mexicano en estos momentos. Gracias, José Manuel. Lola. Hay que decir que, sobre todo para quien no haya leído esa novela o lo viva desde lejos,
que se podría poner nombres y apellidos a todos los personajes importantes que aparecen. En realidad es una recreación de la realidad, no es una ficción. O sea, desde el todopoderoso zar antidrogas general Rebollo, que terminó siendo destapado, que trabajaba para un cártel, hasta el obispo de Puebla asesinado, pasando por el agente de la DEA Camarena. De todos modos, aunque es verdad que es quizás la que mejor consigue retratar cómo fue ese proceso, trata de un proceso que era final de los 80, prácticamente el desarrollo de los cárteles en México en los 80. Y entonces hay que añadir lo que ha venido después, ¿no? Aunque Don Winslow ha hecho otra, que es El Cártel, él mismo reconoce que hay otras muchas, y de todos modos yo me lamento de que haya que recurrir a la ficción para contar ese tipo de hechos. Casi ningún corresponsal o periodista que se dedica a investigar el narcotráfico lo ha podido publicar, al menos mientras estaba residiendo en la zona. Gracias, Lola. Mauricio. Para mí es un libro que ha conseguido algo que muchos años de trabajo con refugiados mexicanos, centroamericanos no habían logrado conseguir en mí, que es un impacto tan grande, ¿no? Quizá por la profesionalidad de cómo atender a estas personas en el relato de las torturas, de las desapariciones de seres cercanos, había logrado aislarme, ¿no? Y crear una especie de cordón sanitario a mi alrededor. La lectura del libro y repasarlo ahora, después de unos cuantos años, me ha generado un impacto y un sufrimiento, trayéndome a la memoria las caras de muchas de las personas que atendí. Hay un elemento que de alguna manera habéis dejado encima de la mesa, y es la importancia geopolítica de las drogas. Hablar de las drogas no solamente es hablar de los consumidores de las drogas, no solamente es hablar de problemas de seguridad ciudadana en muchos barrios, en muchas ciudades del mundo, es hablar de un poder global, de una industria que se puede medir perfectamente pues, con la industria armamentística o con la industria del petróleo, y que tiene unas enormes conexiones no solamente con los poderes políticos de muchos países, sino con los poderes financieros, que son por definición globales. Es impresionante la cantidad de bancos importantes que cumplen un papel fundamental en el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, que además jugó un papel determinante en la crisis por la necesidad de liquidez de los bancos, y quienes eran capaces de ofrecerle liquidez eran precisamente los cárteles de la droga. Es decir, hablamos de algo que actúa como un poder global. Ya son muchísimas las series de televisión que se han referido a esto. The Wire yo creo que es una de las mejores, pero incluso pues, la colombiana que hicieron sobre Pablo Escobar, o la versión norteamericana que está tan de moda ahora, ponen encima de la mesa que de lo que estamos hablando es de un poder global que parece ridículo pretender combatir con mecanismos de policía local. Yo viendo... Cuando digo local, digo incluso policías en el ámbito nacional o estatal. Yo viendo Narcos, la serie de la historia de Pablo Escobar, busqué en Wikipedia a Pablo Escobar para ver qué partes de la historia eran reales y cuáles no, porque yo alucinaba y pensaba, bueno, esto es una serie americana que tiene elementos de ficción. No tiene tantos, pero además hay un dato que está en Wikipedia y que pone los pelos de punta, y está en la Wikipedia, se puede encontrar ahí. Pablo Escobar estuvo en la toma de posesión de Felipe González como presidente de gobierno de España en 1982. Eso sale en... ¿Qué carajo hacía ahí? Bueno, era congresista. Pues ahí estaba. El patrón del senador suplente. O senador. Era senador suplente. Pero vamos, un cargo electo en pero Colombia. La clave es esta, ¿no? La clave del poder del perro es que, bueno, es una novela que se lee muy bien, se lee como quien ve una peli, y tiene muchas claves, ¿no? Tiene la parte de la violencia, tiene la parte de las historias personales, pero efectivamente tiene una clave geopolítica de la geopolítica de las drogas, y eso es lo que la hace enormemente valiosa y hace que podamos estar discutiendo con cara así ceñuda y seria sobre una novela que luego es muy entretenida de leer. Pero es que cuando vas a los datos, cuando vas a la historia del Chapo Guzmán, cuando vas a la historia del narcotráfico en México, te das cuenta que El poder del perro no es una novela de ficción. El poder del perro es historia novelada. Hay un libro La máquina estadounidense de la guerra, que no está publicado en Estados Unidos, traducido en Francia, pero no publicado en España, que explica muy bien cómo no hay que hablar de la guerra contra el narcotráfico, sino de las guerras del narcotráfico, y cómo
en lo que este hombre, Peter Dale Scott, que es un gran poeta, fue profesor en Berkeley 30 años de literatura inglesa, es un diplomático, es canadiense, pero ha investigado durante 50 años lo que él llama el poder profundo en Estados Unidos, donde se toman las decisiones y donde se realizan los montajes que van desde el asesinato de Kennedy a las famosas Torres Gemelas, por ejemplo, ¿no? Y cómo en la máquina de guerra, siempre el narcotráfico ha sido utilizado por la política internacional de Estados Unidos. Lo hicieron en Vietnam con la heroína, lo hicieron en Centroamérica con la cocaína, lo han vuelto a hacer en Afganistán con la heroína. Eso es algo de lo que no se habla normalmente en los grandes medios de comunicación y, sin embargo, es lo que estructuralmente explica el tremendo poder y la gran impunidad del narcotráfico y la implicación que el sistema financiero internacional, una gran cantidad de gobiernos, las fuerzas de seguridad, la diplomacia y muchos empresarios en muchísimos países tienen, y cómo de esa manera el narcotráfico se sostiene teniendo un poder mucho más grande de lo que nos podemos imaginar. Haciendo un paréntesis, a mí se me ponen siempre los pelos de punta pensando qué pasará el día que se levante la alfombra en este país, en España, y nos encontremos con lo que el narcotráfico ha hecho en los últimos 40 años, teniendo en cuenta que es el único país del mundo por donde pasan todas las rutas del narcotráfico. Es decir, la cocaína de América Latina por África entra a través de la península ibérica, o entra por Galicia, o entra por Portugal. El hachís de Su Majestad el Rey de Marruecos cruza el estrecho. La heroína viene desde el Triángulo Dorado a través de las conexiones sucesivas, primero la francesa y luego la italiana, y las drogas sintéticas desde Holanda inundan el mundo. Bueno, eso no es gratis si pasa por aquí. Absolutamente. Y sin embargo llama la atención que siempre que debatimos de narcotráfico, la primera imagen que nos viene a la cabeza y que también reflejamos en los documentales es Colombia, es México, ¿no? Seguramente pues el negocio de la cocaína desde Colombia sin precursores importados y los contactos en los paraísos fiscales, sin el mercado en los países occidentales, fundamentalmente en Estados Unidos, no se entendería, ¿no? O sea que yo creo que hay una gran desproporción entre la globalidad del fenómeno y cómo mediáticamente se ha logrado circunscribir a un aspecto relevante, pero que es un aspecto que no funcionaría si no hubiera financiación, si no hubiera mercados que consumieran esos productos. A mí lo que me parece es que, claro, los que aterrizáis en este tema, viendo a Pablo Escobar en una serie, los que vivíamos por entonces en esa zona y nos llegaban los ecos de las bombas de la lucha entre los cárteles y el ejército colombiano contra Pablo Escobar, pues hemos visto una evolución. Y entonces lo de Pablo Escobar es como la encarnación del narcotráfico de entonces, que era gente que sí incursionaba en política, sí quería el apoyo popular, pagaba campos de fútbol, iglesias, tenía una gran aceptación, era el típico que no se escondía, que celebraba las fiestas. Bueno, ese tipo de narcotraficante desapareció después de esa pugna que hubo a final de los 80. Y lo de los 90 ya fue más, el prototipo sería el Chapo Guzmán. Es decir, gente bastante anónima, que no quiere tener proyección pública, que terminan estando en la revista Forbes como uno de los, como tú decías, con ese poder del dinero. El Chapo Guzmán estaba en la lista Forbes como uno de los mayores ricos de México después de 2 o 3. Entonces, ha cambiado, por un lado, la situación, y dentro de ese cambio ya iba lo que decía él. Es decir, antes era muy claro que el norte era una cosa y el sur era otra. El sur fabricaba la coca, la transformaba, le pagaban una mierda al campesino por sacar la coca, ponían los muertos. Porque claro, cuando hablamos de que si España es... Pero es que aquí no tenemos las listas de muertos que hay en México. No, pero yo me refería a la corrupción, ¿eh? No, ya, pero es que si nos fijamos en México o en Colombia es porque la lista de muertos que ha costado esa historia es enorme. Y a mí me encanta que Don Winslow en su segundo libro empieza diciendo no tanto la recomendación del libro sobre el narco, que también, sino la lista de periodistas que han sido asesinados
por eso. Y sobre todo son periodistas locales, de la periferia, nunca de la capital o de grandes medios, sino de revistas locales. Entonces yo creo que eso ha cambiado bastante. Ahora esa frontera norte-sur no es tan clara, porque la transformación se hace a medio camino, porque las redes son mucho más sofisticadas. O sea, la globalización se globalizó mucho más el narcotráfico que, digamos, el combate del narcotráfico, que sigue estando al nivel que tú decías de la policía local, más o menos. Pero dentro de eso, además, el hecho de que hayan aparecido drogas sintéticas también ha cambiado bastante, y eso yo creo que a futuro va a cambiar drásticamente, porque ya no van a necesitar impulsores para transformarlas. Se hacen en cualquier laboratorio y empezarán a aparecer, como están apareciendo, en laboratorios del sur de Estados Unidos y como mucho justito al lado del otro lado de la frontera. O sea, ya no será un asunto norte-sur tan claro como es ahora, y el lavado, por ejemplo, que antes se hacía solo en el norte, el lavado de dinero, ya lleva casi una década que se hace en los países del sur, con implicaciones tremendas, porque claro, lavar dinero dentro de una economía como la norteamericana es un porcentaje relativamente pequeño, pero dentro de una economía como la de cualquier país centroamericano trastoca todo, y al final está pasando lo que está pasando. Ahora que empieza a haber un poco que intentan ir más allá de los puros narcotraficantes y entrar a los empresarios que son colaboradores necesarios para lavar ese dinero, está habiendo un terremoto en Centroamérica, porque eso no había pasado jamás, y porque los empresarios no eran conscientes de que, claro, no van a detener solo al chapo de turno y aún menos al último mono, ¿no? Ha empezado a haber detenciones de algunos empresarios que claramente consistía el mecanismo en tú me prestas tu pista y yo te pago 20, y claro, como el hombre no va a su finca casi nunca, lo mismo le da, pero eso con el tiempo. Fíjate que Don Winslow dice en una entrevista reciente, él decía: el Chapo Guzmán no tiene nada que ver, esto hilando con lo que tú decías, no tiene nada que ver con la idea del narcotraficante que se tiene. El Chapo Guzmán es un magnate, es una gran fortuna que circunstancialmente se dedica al mundo de la droga, pero él fundamentalmente lo que opera es como magnate y como gran fortuna, es decir, como un señor que tiene mucha influencia en las esferas económicas y políticas. Ahí está la clave de lo que decía Pablo al principio, que es el eje geopolítico de la lucha contra las drogas o el eje geopolítico del mercado de las drogas. La clave es, y por eso es tan audaz y tan brillante el poder del perro, yo creo que las claves son dos. Primero, que el negocio son las fronteras, que la producción de drogas no daría tanto dinero si no fuera por precisamente todas las prohibiciones sobre las que salta. Es decir, que lo que alimenta el negocio, y esta es la tesis de Don Winslow, lo que alimenta el negocio es precisamente la lucha contra las drogas. Una lucha contra las drogas que tiene su génesis en agencias que luchaban contra las drogas desde Estados Unidos, como era la DEA, mientras otras agencias, como la CIA, trabajaba en los propios países en los que se producía ese mercado, porque efectivamente financiaban a las contras y financiaban a grupos paramilitares que tenían que ver con la producción de droga. Pero hay otro elemento, que es también, porque casi toda la lucidez en el libro la acumula Adán Barrera, que es el elemento de plata o plomo. La elección que da Adán Barrera a quien quiere colaborar contra él o a quien quiere oponerse a él es plata o plomo. Si tú colaboras conmigo, vas a ganar muchísimo dinero. Si no colaboras conmigo, te voy a coser a balazos. Y ese mecanismo creo que no solo opera entre narcotraficantes, y esa es la clave. Creo que opera entre muchos actores sociales. El mecanismo de oponerse a esto tiene muchos costes, dejar pasar y dejar fluir me hace ganar mucho dinero, sabiendo que esta es la clave de la cuestión, que estamos hablando de un mercado con muchísima demanda. Pero sobre todo ahí, si me permitís, después de separar en cómo opera en países periféricos, los cárteles de los narcos se pueden convertir en un estado paralelo, que pueden tener su propio ejército, que pueden tener incluso no su propio ejército privado, como en el caso de los Zetas, pueden comprar a los policías realmente existentes, pueden comprar o eliminar a los alcaldes, incluso pues, llegando a lo más alto de la pirámide del gobierno. Pero incluso en sociedades con estados mucho más fuertes, como en Europa o como en Estados Unidos, no, el nivel de mercado y de negocio es tan amplio que, bueno, como dice Lester Freeman en The Wire, si lo importante no es seguir el rastro de la droga, sino seguir el rastro del dinero que te puede llevar a cualquier lugar.
un negocio de esas dimensiones necesariamente se tiene que expresar en última instancia en holdings empresariales perfectamente legales, aunque solo sea para dar salida a esas cantidades de dinero, y tiene que tener además una expresión clara en el sistema bancario. Es que dices, claro, es decir, que sea ilegal el comercio de cocaína, de heroína, en sociedades de mercado, que son sociedades abiertas a los flujos financieros. Claro, es que resulta ridículo pues que haya policías en el aeropuerto a ver a quién cogen viniendo con una maleta. Hay, de todas maneras, un hecho, un dato, una pregunta que nunca se responde, que explica el origen del problema o la profundidad del problema, que es ¿por qué nunca cae un capo estadounidense? Es decir, ¿por qué siempre es Pablo Escobar o el Chapo Guzmán o Roberto Suárez en Bolivia y nunca un capo estadounidense? Si esa avalancha de droga que llega a Estados Unidos se comercializa, se distribuye, se vende y se recauda, alguien se encarga de toda esa organización. Y estamos hablando de un país de 200 millones de habitantes y estamos hablando del mayor mercado de consumo de drogas del mundo. Luego ahí hay una organización de mucha gente, una organización compleja, sofisticada, y que tiene que tener sus capos, y además los capos relacionados con la industria financiera internacional, con las venas del sistema financiero internacional, que es quien se queda con los beneficios, quien lava los beneficios. Bueno, jamás ha habido un caso de una investigación a fondo en Estados Unidos sobre esas responsabilidades. Solamente hubo un caso emblemático del que fue durante unos años el rey de la heroína en Nueva York. Hay una película que no me acuerdo cómo se llama en estos momentos, cómo se titula, en el que lo que se cuenta en la película es estremecedor. Es decir, este hombre importaba la heroína, era en la época de la guerra de Vietnam, desde Laos y Vietnam, desde las selvas de Laos y Vietnam a Nueva York, trayendo los cargamentos de heroína en los féretros de los soldados muertos en la guerra de Vietnam. O sea, ¿os imagináis las complicidades que eso supone? Crematorio, la novela de Childress, cuenta cómo en una incineradora de caballos hay un negocio asociado a la especulación inmobiliaria en el Levante español, y el negocio era que los caballos venían cargados de heroína. Claro, es que no hay que irse tan lejos. Es que yo creo que nosotros somos el primer mercado de drogas en Europa. No solo somos una vía de entrada y una vía de tránsito del tráfico. Pero somos el segundo consumidor mundial de cocaína y uno de los. Pero el mercado más grande es Holanda. Bueno, yo tenía entendido que éramos nosotros. Vale, te lo compro. En todo caso, somos el segundo mercado de Europa en cocaína. Somos una puerta de entrada a Europa de un montón de sustancias. Es decir, somos un país en el que nadie se cree que toda la cultura del pelotazo inmobiliario asociada a un 20% de dinero negro no haya tenido que ver con el blanqueo de capitales que venían de las drogas. Y efectivamente no sabemos nada. De vez en cuando un clan gallego sale, de vez en cuando sale una noticia de las planeadoras, pero en España nadie tiene en la cabeza el mapa del mercado de la droga en España. Al menos en América Latina sí lo tenemos al menos el mapa. Os recomiendo un libro que se ha publicado hace poco titulado Fariña, que hace un recorrido llegando hasta la actualidad y alerta sobre lo que en forma latente del narcotráfico ha vuelto en Galicia y en otras zonas de España. Pero yo quería terminar lo que hablaba de Estados Unidos. Es decir, este libro, El rey de la cocaína, es el libro que escribió Aida Levy, la viuda de Roberto Suárez, que fue el boliviano, le llamaban el rey de la cocaína, fue el primer gran narcotraficante, el maestro de Pablo Escobar, el que organizó con los estadounidenses la financiación a través de los vuelos de la CIA cargados de cocaína para pagar las armas de la Contra. Esta mujer cuenta cómo hace ahora 33 años, en febrero de 1983, se reúnen en Panamá convocados por el general Manuel Antonio Noriega, nada más y nada menos que Roberto Suárez, Pablo Escobar y el teniente coronel Oliver North, el enlace del Consejo de Seguridad Nacional con la Casa Blanca de Ronald Reagan y su vicepresidente. Que fue procesado por ello. Procesado por ello, Oliver North, te recuerdo. No, claro, y amnistiado después, indultado. Sí, inmediatamente después indultado. Pero eso metió a juicio. Claro, fue el chivo expiatorio y nunca más hizo carrera. Quiero decir que el narcotráfico se estaba organizando entre
los gobiernos de Estados Unidos, México, los narcotraficantes y el gobierno de Panamá. Es decir, el narcotráfico pueden ir cambiando los prototipos que los medios de comunicación difunden, de Pablo Escobar al Chapo Guzmán, pero la esencia del negocio, la utilización en política internacional del narcotráfico como elemento de guerra, presión e intervención, y el manejo al más alto nivel del narcotráfico y la inyección de los beneficios en las venas del sistema financiero internacional, eso sigue siendo igual y es lo que nunca se descubre. Enseguida, de todos modos, sigo contigo, Lola, pero me dicen de realización que tenemos que pasar a Zapin Apache. Los cabrones que son estudiados químicos que vinieron a enseñar aquí a trabajar esta madre. El lugar donde más drogas se ven, que es Estados Unidos. Todo Estados Unidos. Pues, ¿qué te voy a decir? Claro que hacemos daño, lo sabemos. Toda droga que se va para allá. Pero te vuelvo a decir, hacemos de bajos recursos, estamos pobres. Y cada día hacemos más y vamos a hacer más. Porque esto no se va a acabar, ¿o sí? ¿A que no, vatos? No, claro que no. El gobierno no proporciona las garantías de seguridad que el pueblo necesita. Nos podemos armar en legítima defensa de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestra propiedad. ¡Gobierno corrupto no queremos aquí! ¡Quítale la vida a los perros! ¡Porque los perros ya nos hicieron mucho daño! Estoy segura que si a uno de ustedes le pasara lo que nos pasó a nosotros, estuvieran con nosotros. ¿Por qué? Porque el dolor que traemos. México seguirá trabajando para hacer prevalecer el Estado de Derecho. Y es quizá esta ocasión para reafirmar el compromiso que tiene mi gobierno para generar mejores condiciones de seguridad pública. El día de ayer... Caballeros templarios no le agarran ni uno. Con el trabajo eficiente que... Pendejo. Imágenes de Carterland. Tenía la palabra Lola. Sí, yo cuestionaba un poco esto que decía José Manuel de que no haya habido detenciones en Estados Unidos. La verdad es que al final del periodo Clinton, y precisamente por la gran presión de los gobiernos latinoamericanos, de que ya estaban cansados de ellos poner la producción y los muertos para un mercado que en realidad es norteamericano, sí se destaparon 3 redes importantes, recuerdo perfectamente, una bastante enorme en el aeropuerto de Miami, donde había complicidades de los funcionarios, otra en California, la otra no me acuerdo dónde era, pero bueno, este es el primer estadio, fue a finales de los 90, de la transnacionalización de los cárteles, ¿no? Pero es una transnacionalización relativa, porque originalmente son o mexicanos o colombianos, tienen apoyos, se van entremezclando, y en Estados Unidos antes esa función se limitaba al lavado, pero ahora ya no, eso está clarísimo, y esas redes destaparon precisamente eso, que las labores están cada vez más entremezcladas, aunque no hay cárteles mixtos, donde hay gente de diversas nacionalidades, eso no existe. Pero yo quería poner el foco en que los gobiernos latinoamericanos han hecho mucho énfasis en que querían cambiar la situación, sobre todo en un tiempo en que llegaron bastantes gobiernos progresistas. Tanto es así que forzaron una reunión obligatoria de la OEA especial que se realizó en Guatemala, donde le pusieron a debate la política antidrogas. Se llamó por una política hemisférica de drogas cara al siglo XXI, y allí varios presidentes de antemano habían pedido que hubiera un cambio drástico, el de Uruguay, el de Colombia y el de Guatemala. Tuvo que asistir de última hora el secretario de Estado Kerry, que no le había dado importancia al asunto. Estados Unidos creía que era una discusión más, y de repente es que tenían montada una rebelión en América Latina. El alineamiento que hubo de los gobiernos latinoamericanos es de lo más interesante, porque demuestra que en este tema no hay claramente un enfoque de izquierdas y de derechas suficientemente profundo. Por ejemplo, los gobiernos en general del ALBA se opusieron frontalmente a que hubiera una legalización de las drogas blandas. Sobre todo fue el gobierno de Cuba, que dijo que a sangre y fuego combatirían
el que hubiera cualquier tipo de, las drogas en general y cualquier tipo de legalización. Bolivia y Ecuador se mantuvieron más neutrales frente a la presión de Uruguay de que al menos la marihuana se sacara de la ilegalidad y se considerara como una política junto con dar tratamiento a los drogodependientes, porque ahora ya empieza a haber drogodependientes también en Latinoamérica. Eso ya también ha cambiado. Y los gobiernos más grandes y de países más poderosos del continente guardaron silencio. Brasil y México concretamente. Esta reunión, que fue bastante tensa y profunda y que Estados Unidos sintió que era cuestionado, pero que al final estaba más cerca del gobierno cubano que de ningún otro, pues ha terminado resultando en que se provocó el consenso dentro de Naciones Unidas a petición de Colombia, Guatemala y México en 2012 para que haya una reunión especial de Naciones Unidas para que se cambie el convenio que hay que define qué son drogas y qué no son y cómo se combaten. Eso tendrá lugar dentro de nada, el 19 y 21 de abril, y va a haber reuniones previas regionales, y yo creo que lo de Latinoamérica de verdad tiene un contexto muy diferente al nuestro. Allí se ha mezclado con la política geoestratégica más anticomunista en la época de las contras y las guerrillas, pero también bajo el paraguas de la lucha antidrogas se ha hecho lucha antiguerrillera en Colombia sin tiento. En México inventaron una guerra contra el narco que lo único que llevó es a provocar guerras entre los cárteles que han dejado 26.000 desaparecidos. Y entonces yo creo que ahí es fundamental que den otro enfoque, y esa reunión yo creo que va a ser... Ellos la viven como crucial. Bueno, ligando con esta reflexión, en el zapping veíamos un discurso que a veces, incluso en Colombia, Leder, ¿no?, ese dirigente mafioso, ¿no?, reivindicaba, ¿no?, el antiimperialismo desde el tráfico de las drogas, ¿no?, como un elemento de los pobres contra los poderosos. Envenenar a los gringos, decía Leder, ¿no? Unos discursos, ¿no?, sentar en unos sillones, ¿no? Yo recuerdo esas imágenes, pero es falso. Las mafias del narcotráfico no solo son grandes empresarios de la droga, son de la prostitución, del tráfico de armas, de negocios legalizados, del blanqueo, y son instrumentos poderosos para segar la base social de proyectos alternativos, proyectos progresistas. Si lo vemos en México, ahí donde mejor se ha aguantado la penetración del narcotráfico, por ejemplo, Oaxaca, es donde ha habido un movimiento social más poderoso que ha podido hacer frente a esa penetración, porque donde no, el narcotráfico es un instrumento no para defender a los pobres ni a los países empobrecidos frente al imperialismo, no, al contrario, es un instrumento de enriquecimiento de unos pocos, una privatización brutal de la violencia, ¿no? Y creo que es algo que a mí me llama mucho la atención, porque es una legitimación falsa. Es que yo me he quedado con la misma parte del vídeo que tú, porque, claro, ahí tenemos la diferencia entre donde hay movimientos sociales organizados, tanto en Oaxaca como en Chiapas, que decía Lola, donde se genera una cierta autonomía respecto de un Estado que no llega, pero hay organización colectiva, frente allí donde no llega el Estado y lo que hay es anomia. Lo que hay es absolutamente nada. Y había dos discursos que los dos eran profundamente hobbesianos en el vídeo. Cuando Hobbes decía el consentimiento al Estado para ostentar el monopolio de la violencia legítima se le da en tanto que el Estado garantiza al menos el derecho a la vida. Y una persona decía, tenemos legítimo derecho a armarnos porque el Estado no nos protege. Probablemente la persona que lo decía no ha leído a Hobbes en su vida, pero estaba haciendo un planteamiento hobbesiano, y de fondo se escuchaba al presidente de México decir, haremos valer el Estado de Derecho y defenderemos el Estado de Derecho en México. Y dices, claro, de fondo late también una cierta sensación de tenemos derecho a hacer esto porque a nosotros no nos protege nadie, yo tengo derecho a ganarme la vida y a que mis hijos coman. Y el problema de esto está en, ¿cabe solucionar este problema solo con, aunque el problema fuera la legalización del tráfico de drogas, con la legalización del tráfico de drogas en un país? Y ahí antes Lola hablaba de Cuba. La legalización de drogas en un solo país es como el socialismo en un solo país. Claro, pero si Cuba legaliza las drogas, mañana, y esto es una lucha de la Revolución Cubana, en la que creo que la Revolución Cubana ha tenido... no se hablaba de legalización de las drogas. Digo, si Cuba es permeable
al tráfico de drogas, Cuba se vuelve a convertir en un lugar de recreo, y de recreo asociado a las drogas y a la prostitución para todo el resto del planeta. Este es el problema fundamental. El problema es que la globalización del narcotráfico genera unas lógicas de dolor y de miseria en la producción y en el consumo, y por medio mecanismos y engranajes de difícil combate, hasta que no tengamos mecanismos y engranajes globales para combatir un problema global. Si se hubiese querido combatir el narcotráfico desde el principio, no se habría hecho como Nixon cuando puso en marcha lo que denominó la guerra contra las drogas, sino que hubiera sido en el seno de Naciones Unidas, donde con un consenso internacional se hubieran podido montar las unidades para intervenir y las políticas para aplicar, pero eso jamás se ha hecho. Hablabais de la capacidad de resistencia en organizaciones con autonomía, donde no llega el Estado, y se ponía el ejemplo de Oaxaca o de Chiapas. Sí, pero el problema es estructural, el problema es a lo grande. Es decir, en Chiapas puede haber comunidades que tengan una capacidad de resistencia y de impedir la contaminación, pero esa frontera entre Guatemala y México es la gran avenida del paso, no solamente del tráfico ilegal de personas, sino de la cocaína colombiana y peruana a través de Centroamérica hacia México y luego Estados Unidos. Y eso no se modifica con intervenciones de comunidades que tengan cierta autonomía para defenderse, aunque está muy bien lo que pueden hacer. Es decir, en el narcotráfico hay una serie de problemas a nivel estructural y con carácter global de los que son responsables los estados, los gobiernos. Y es por qué no funcionan las policías. Es decir, la DEA se creó para combatir el narcotráfico, pero desde un primer instante, la DEA funcionó para ganarse cada vez presupuestos mayores, para tener una burocracia que la mantuviese en funcionamiento, para tener cierta capacidad de intervención y de presión política, y la DEA desde entonces ha sido lo que es. Si de la DEA dependiera, el narcotráfico seguiría existiendo siempre porque es su trabajo, combatirlo. No tiene sentido. La CIA, ¿qué ha hecho? La CIA siempre se ha asociado con los narcotraficantes. En la Guerra Fría, para combatir al comunismo, ahora para combatir al supuesto terrorismo, se ha utilizado los aliados del narcotráfico en esas guerras. Hay un personaje terrible en El poder del perro, no sé si os acordáis, que es Sal Skaki. Claro. Que es el agente de la CIA. Que llega un momento, es un agente de la CIA, pero a la vez trabaja para la mafia en Nueva York, a la vez que organiza escuadrones paramilitares de la Contra, no me acuerdo ahora en qué país, creo que es en Colombia, ¿no? Cuando llevan así sí, cuando les entrenan, creo que es en Colombia, irlandeses. Y a la vez es un interlocutor del Opus Dei con el padre, no me acuerdo tampoco cómo se llama, es que lo leí hace tiempo, pero con el cura rojo que llega obispo de Ciudad de México, ¿no? Y es un agente que juega a 4 bandas. Creo que es uno de los personajes más ficcionados de la novela, pero es perfectamente plausible que haya agencias que están jugando del lado del gobierno en la lucha contra las drogas en los países occidentales y del lado del tráfico de drogas en países en los que en un contexto de Guerra Fría o apoyabas a la Contra y al narcotráfico o dejabas que el socialismo o el comunismo hiciera revoluciones en América Latina. Y esta era la teoría, digamos, la doctrina de choque contra el socialismo y contra el comunismo durante la Guerra Fría, que está en el corazón del auge de los talibanes en Afganistán y de las contras y del narcotráfico en América Latina. Hay personajes reales como Noriega, ¿no? Sí. Que podría ser perfectamente el protagonista de sí, algún libro de Noriega este era tipo, un canalla, ¿no? De ínfima categoría. Pero también se dedicaba a lo del lavado. Y que lo utilizaba. O sea, no era un cerebro, era un hombre al servicio de eso, efectivamente, ¿no? Ese era un personaje siniestro. Pero yo en lo que quiero insistir es en que estructuralmente alguien dijo que la mafia es el capitalismo legal y el capitalismo, la mafia ilegal, ¿no? Es decir, al final el narcotráfico, la industria del narcotráfico, el negocio del narcotráfico, el poder del narcotráfico forma parte de esos poderes profundos que no se presentan a las elecciones y determinan lo que se hace en los países. Y ese poder profundo es el que le hace ser cómplice de empresarios, políticos y organizaciones de dudosa calaña y, por lo tanto, tener una presencia permanente, una impunidad absoluta y un poder terrible.
esa presencia estructural es la que es imposible combatir con la estructura que ahora tenemos, en la que ni los gobiernos quieren ni tienen los recursos suficientes, ni las organizaciones internacionales tienen capacidad más allá de para hacer declaraciones, ni las policías tienen capacidad porque están compradas por el narcotráfico. Y lo peor que ha sucedido ya en América Latina fue cuando al primer listo se le ocurrió implicar a los ejércitos en la lucha contra el narcotráfico. Están corrompidos todos hasta aquí. Entonces, por ese camino no hay solución. A mí lo que me sorprende es que en esta sociedad de libre mercado no estén todos de acuerdo en la legalización absoluta de los productos. Eres un exagerado. A ver, ¿tú crees que libre mercado, legalización? Yo estoy de acuerdo en que es la versión del capitalismo subterráneo. Ahí estamos de acuerdo. Pero se van avanzando cosas, a veces no porque ese sea el propósito, sino porque buscando otro de repente dan con eso. Por ejemplo, ahora se obliga a que en el Producto Interno Bruto de todos los países se incluya todos estos asuntos, desde el tráfico de drogas hasta la prostitución estatal. O sea, los tráficos ilegales. Por cálculo aproximado, porque nadie sabe cuáles son. Pero hay formas de saberlo. La Unión Europea 2010 las hay formas de saberlo. Europa lo hacía desde hacía ratos. Y en España le tuvieron que llamar la atención hace 2 años porque no lo incluía. Y aquí fue un escandalazo, porque la gente decía, pero eso es como dar por legal eso. Pues no. Ojalá lo hicieran en América Latina. Porque dentro de todo, aquí hemos conseguido que sea un porcentaje, bueno, tiene que calcularlo y no sé si lo han incluido ya, pero es un porcentaje que lo máximo llegará al 10% del Producto Interno Bruto. Un 4 o un 5%. 4 o 5. Un 4 o un 5%. Estamos dentro de la media europea. Pero parece ser que todo el mundo dice, esto es un 4 o un 5% del PIB en España. Que llega al 10. Ja. Vale, pero es que el problema es que en América Latina eso no es así. Ha llegado a tal dimensión la cosa que es un Estado dentro del Estado. Sí. Entonces, no es que tengan a toda la policía comprada. Yo eso lo he visto en vivo y en directo. En Centroamérica se crearon las policías de cero. ¿Y qué pasaba? Pues que los nuevos policías, bien formados, algunos provenientes de la guerrilla, otros del ejército, cuando les tocaba un caso de esos, y siempre eran efectos de Colombia, claro. O sea, de repente llegaba ahí un caso de una red de Colombia que había perdido algo por el camino y había... Los buenos policías empezaron a aprender rápido que en casos de ese tipo era mejor no mezclarse porque terminaba muerto. Claro. Entonces se concentraban al final en cosas que eran más sustanciales para su país, la vida y la muerte y la defensa de los derechos humanos, porque consideraban que eso igual no iba a llegar a ser de tal dimensión. ¿Qué pasa ahora? Que claro, países con instituciones tan frágiles como cualquiera de los centroamericanos o del Caribe están muy expuestos y probablemente es un porcentaje tan alto del Producto Interno Bruto. El narcotráfico y las maras son de los 2 grandes poderes en Centroamérica. Pero otra cuestión, a cuenta de esa lucha nefasta que se montó el señor George Bush en su momento, pues bueno, empezó a fracturarse el secreto bancario, que luego se ha fracturado más a cuenta de el llamado Estado Islámico y la lucha contra el terrorismo. Pues eso ha servido para empezar a acotar las complicidades entre el sector empresarial y el narcotráfico. Lola, hay algo... Así han empezado a haber detenciones. Hay algo muy sencillo. En Centroamérica y en México. Si internacionalmente se quiere combatir al narcotráfico, utilicemos la expresión, hay algo muy sencillo. ¿De dónde vienen los precursores para convertir la coca en cocaína? Porque sin precursores puedes masticar la coca, pero no se puede convertir en cocaína. Eso es un cuello ¿De dónde viene? Que no puedes... De Alemania y de Estados Unidos. Ese es el origen fundamental de los precursores. ¿Y quiénes los fabrican? ¿Empresas clandestinas? No. Químicas muy poderosas. Claro. Pues, la otro cuello de botella es el lavado del a dinero. La Unión Europea y Estados Unidos que en esos acuerdos transatlánticos que quieren hacer introduzcan una cláusula de limitación de suministro. José Manuel, estoy de acuerdo contigo en eso. Estoy totalmente de acuerdo. Eso es facilísimo de hacer. Están empezando las drogas sintéticas y ahí ya no hace falta precursores. Con lo cual eso va a cambiar el mundo. Ya, no, pero el abanico de consumo es muy grande. Tiene bastante que ver con esa cuestión de que la cocaína ya no va a ser la droga. Yo no veo tu optimismo, no lo veo en la práctica. No, yo veo que se van dando pasos, no digo que haya... Yo me quedo con la relectura del libro, que es una visión muy circular, ¿no? De que al final acaba, parece desde el mismo punto donde se inició, y yo creo que estamos en ese o sea, yo no veo avances palpables y que realmente llevamos
40 años, se llevan 40 años con una estrategia que no ha funcionado y que no va a funcionar. No, la prueba que los presidentes la han puesto en cuestión, que va a haber un replanteamiento incluso en Naciones Unidas. Eso es toda una revolución. Ya, pero ojalá, ¿no? Naciones Unidas tuviera capacidad para replantear, no solo a nivel teórico, no lo han hecho a nivel con práctico. ningún otro tema. El convocar una sesión especial de la Asamblea General, a petición además, fuera de época, no tocaba. No, o sea, algo va avanzando. Otra cosa es que a nivel práctico, la combinación ha sido demasiado lenta. El levantamiento del secreto no está funcionando en Europa y hasta cierto punto. Un poco. Pero eso no está siendo extensivo en América Latina. Sí, pero además de todo esto, o asumimos uno de los problemas de base o no atenderemos al problema. Y es que es un mercado con mucha demanda. Es un mercado con mucha demanda. Y este es el problema fundamental. ¿Podemos reducir la demanda por vías de educación, inclusión social? Seguramente sí. ¿Podemos anular la demanda? Creo que no. Luego tenemos el problema de que en sociedades libres, democráticas, digamos, y con ciudadanos mayores de edad hay demanda de sustancias estupefacientes. ¿De qué tipo de drogas? Es decir, la cocaína ha sido una droga demandada por clases medias, adineradas, con niveles educativos altos, con niveles de profesionalización de éxito. Es decir, no es un problema solamente de políticas educativas o de concienciación. O sea, los grandes mil millonarios que cada vez abundan más tienen cada vez más dinero para consumir cocaína. Y los negros de los barrios pobres de Los Ángeles cada vez necesitan más el crack, que cuesta unos centavos, para sobrevivir pero no son mil millonarios quienes consumen cocaína. Los baños de los garitos de Madrid los sábados por la noche están llenos de 1000euristas y de 800euristas consumiendo cocaína. Es decir, no ese es el problema. El problema es, teniendo la cantidad de demanda que tenemos, asumimos este problema solo como un problema de criminalización y de persecución policial, o asumimos que ciudadanos libres mayores de edad que deciden demandar este tipo de producto y que esa demanda termina por generar externalidades muy nocivas tanto en los lugares donde se consume como sobre todo en los lugares donde se produce y en el tránsito, quizá deba ser regulado y revisitado a la luz de políticas de regulación. Estamos llegando al final. Volvemos a la regla del minuto. Empiezo contigo. Tu minuto de conclusiones, Lola. Despenalizar la marihuana ya sería un avance, como han hecho en Uruguay y han demostrado que es controlable y que se puede manejar. Desde luego, legalizarla para usos médicos. Eso está siendo la gran polémica en América Latina también, porque ahora resulta que las industrias norteamericanas tienen licencia para fabricar medicamentos derivados de la marihuana y, sin embargo, en México y en Colombia son perseguidos por ellos, ¿no? Entonces, hay ciertas medidas que sí ayudarían a separar un poco el árbol del bosque, ¿no?, en esta cuestión de la demanda. Gracias, Lola. Mauricio, tu minuto. Bueno, yo creo que una intervención en el problema tremendo que supone el narcotráfico para la vida diaria de muchísimas personas solo puede organizarse desde un ámbito internacional, y yo creo que, como decíamos antes, tiene que ser las Naciones Unidas las que establezca un marco con legalizaciones, con control, con programas pilotos que yo creo que se pueden llevar a cabo. Desde luego, volver a nuestro punto de retorno de hace 40 años, no, porque ha demostrado que no ha sido capaz ni siquiera de suavizar el problema. Hoy hay mayor degradación en más países como consecuencia del narcotráfico que hace 10 o 20 años. Ramón. Una de las cosas que uno aprende leyendo El poder del perro es que la guerra contra las drogas, además de una serie de dispositivos policiales, militares y de control, es una ideología. Es la construcción de la creencia de que contra las drogas se lucha como se combate en una guerra. Se lucha con armas, se lucha con balas, se lucha con dispositivos de control militar. No parece que después de 40 años de doctrina de la guerra contra las drogas esto haya funcionado. Toca reinventar eso, y toca reinventarlo a la luz de lo que hoy conocemos. Y lo que hoy conocemos es que buena parte del mercado del narcotráfico no está basado en la producción de una sustancia y en su venta, sino en todo el trámite intermedio que tiene que seguir
la sustancia antes de ser colocada en el mercado. Hay que hacerse preguntas sobre cómo se regula o no se regula un mercado que en principio desde los poderes públicos se desconoce. José Manuel. Bueno, yo insisto, para aquellos que consideran que el mercado lo resuelve todo, no debería haber ninguna duda, legalización absoluta. Ahora, la mal llamada guerra contra las drogas es inútil mientras se mantengan dos condiciones que se han reproducido en los últimos años, y es que la política internacional de Estados Unidos utilice el narcotráfico como herramienta de intervención, y dos, que la gran mayoría de los beneficios del narcotráfico se acumulen en las venas del sistema financiero internacional. Mientras esas dos cosas no se resuelvan, el narcotráfico seguirá teniendo impunidad y poder. Terminamos con una frase del Poder del Perro: una guerra contra el terrorismo, una guerra contra el comunismo, una guerra contra las drogas. Siempre hay una guerra contra algo. Muchísimas gracias a los cuatro. Nos veremos aquí la próxima semana en Fort Apache.